Hablaremos sobre la práctica en la escena del crimen. Dentro de esta parte existe un protocolo donde nos habla que consta de 7 fases distintas. La primera fase es la de protección y preservación del lugar de los hechos, continuada con la fase de recopilación de la información, posteriormente la fase de observación, valoración y planificación, le sigue la de fijación del lugar de los hechos, posteriormente a esto, búsqueda y tratamiento de las evidencias, después liberación del lugar de los hechos y finalmente documentación y revisión de evidencias. Sobre todo, esto tiene un enfoque hacia el primer respondiente y al equipo multidisciplinario de peritos que son los que normalmente participan en la etapa de investigación inicial de un proceso penal. Por ello, vamos a mencionar de manera general cuáles son los elementos más sobresalientes de cada una de estas fases. En la primera fase, los objetivos son lograr una actuación coordinada y estructurada, evitando la injerencia de terceras personas que no estén autorizadas para intervenir o permanecer en dicho lugar. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que el primer respondiente tiene conocimientos del evento, llega y se constituye al lugar de conflicto, y obviamente si hay personas que no tengan nada que ver con la investigación, curiosos, chismosos, personal de noticieros, pues hay que invitarlos a salir de nuestra área crítica con la finalidad de que se pueda proteger y preservar propiamente este sitio. El siguiente objetivo es asegurar, preservar y proteger el lugar de los hechos hasta la llegada de las unidades especializadas. ¿Quiénes son? Pues obviamente el Ministerio Público junto con sus peritos y Policía de Investigación. Después, garantizar y canalizar la información sobre el hecho que se va obteniendo y generando para su oportuna transmisión a las unidades correspondientes. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos un caso donde existen víctimas que todavía se encuentran vivas, más aparte hay víctimas fatales. Seguramente lo ideal es que informemos algunas unidades de apoyo como paramédicos que se constituyen también al sitio para brindarles la asistencia médica extrahospitalaria a estas personas y de esa forma se puedan salvar sus vidas, ¿vale? Entonces hay que estarse coordinando en todo momento. El otro objetivo es asegurar la identificación de testigos, personas implicadas y personal actuante. Esto tiene injerencia en la tercera fase y en la segunda fase porque tenemos que conocer qué personas están vinculadas, ya sea en calidad de víctima, en calidad de testigo o en calidad de persona probablemente responsable, con la finalidad de que yo obtenga mayores datos o información a partir de ellos. La segunda fase, que es la de recopilación de la información preliminar, el objetivo es recopilar toda la información relativa al suceso por parte del personal técnico científico antes de iniciar la inspección técnico ocular propiamente dicha. Desde el momento en que se tenga conocimiento del hecho delictivo, es decir, cuando se comienza con la noticia criminal. Todo lo que aporten los testigos, víctimas, incluso detenidos, así como las unidades policiales y otros cuerpos de asistencia, debe de ser importante para nuestras líneas de investigación. Y con esto vamos a estar integrando de manera completa toda nuestra hipótesis relacionada con el caso. Cabe destacar que aquí un papel importante lo tiene el primer respondiente o personas relacionadas con la seguridad pública, que deben de generar las famosas entrevistas de oportunidad, sobre todo a testigos y víctimas. ¿Con qué finalidad? De que se genere un reporte o un informe de estos elementos, se integre dentro de la investigación y a partir de ahí conozcamos qué es lo que nos están compartiendo. Si varios testigos coinciden con sus conclusiones, con sus observaciones y aseveraciones, pues seguramente va a ser una información valiosa sobre la investigación. Pero si cada uno de los testigos me dice una cosa, otra cosa, otra cosa, pues hay que también tomarlo en cuenta y obviamente considerar que estos elementos me pueden dar cierta información falsa. Sin embargo, no descartarlo de bote pronto. Igualmente, cuando existen personas detenidas o
que yo considero que pueden estar relacionadas con el evento delictivo, se puede llevar a cabo una inspección externa de estas personas con el objetivo de encontrar dentro de sus pertenencias algún elemento relacionado con la comisión del evento delictivo. Es importante señalar que principalmente en el caso de los testigos que decidan colaborar con nuestra investigación, se les debe de generar un empadronamiento, es decir, se les solicita su identificación oficial y se les debe de notificar que en caso de que se requiera pueden ser llamados para ampliar la información correspondiente o incluso para que de alguna u otra manera nos orienten en la investigación. La tercera fase, la de observación, valoración y planificación, tiene también sus objetivos, los cuales son establecer la extensión real de la escena del crimen, establecer los pasillos de acceso a la escena principal y efectuar la planificación del lugar de trabajo en el sitio de suceso, efectuar la planificación del trabajo en el sitio del suceso, contemplando qué recursos materiales y técnicos y personas son necesarias para nuestra investigación. Hay que tener en consideración que dentro de una escena criminal nosotros la podemos estar abordando o estudiando de la siguiente manera. Vamos a tener nuestro primer cuadro que le vamos a llamar área crítica, y a partir de esa área crítica se sugiere dejar un cordón de seguridad aproximadamente de 25 a 50 metros dependiendo las características. Posteriormente un segundo cinturón de seguridad y finalmente un tercer cinturón de seguridad. Entre el primero y el segundo cinturón de seguridad, normalmente el personal de peritos debe de dejar sus elementos necesarios para la investigación, y entre el segundo y tercer cinturón vamos a estar encontrando lo que van a ser vehículos oficiales. Externo al tercer cinturón, pues ya pudiéramos tener personal de prensa y algunos curiosos que tengan que ver con el evento. Cabe mencionar que hay que dejar en la parte externa personal de seguridad pública que nos esté apoyando, ¿vale? Eso es importante, sobre todo al momento de observar qué tipo de escena criminal tengo. Es una escena criminal amplia, pequeña, es un lugar cerrado, simplemente me limito a estudiar un vehículo, etc. Posiblemente se trate de alguna explosión, de algún incendio, y primero, antes de llegar y delimitar completamente mi área de trabajo, seguramente debo de notificarle a personal de protección civil, personal de bomberos o incluso paramédicos para que ellos sean los primeros en actuar, ya posteriormente el equipo multidisciplinario de los peritos. Asimismo, por ejemplo, en el caso de las fosas clandestinas de gran extensión, normalmente no se procesa toda la fosa en un solo momento, sino que esto puede tardar incluso días o semanas, y ahí es necesario ejecutar una correcta planeación, es decir, generar unos roles de quiénes van a actuar en primer momento, en segundo momento, quiénes van a hacer los cambios y en qué horarios, para que de esa manera se pueda trabajar correctamente en nuestra escena como tal. La cuarta fase, que es la de fijación del lugar de los hechos, tiene los objetivos de conocer y aplicar los métodos de fijación necesarios en la escena que se va a estar investigando. Asimismo, registrar de manera general dónde y cómo se encuentra el lugar de los hechos y dejar constancia formal y oficial de tal situación, con vistas a los actos procesales y judiciales posteriores. Aquí es importante que, dependiendo las características del sitio a intervenir, yo pueda considerar qué métodos de fijación son los idóneos. De manera común solemos utilizar una descripción escrita más aparte la fotografía. Pero estos no son los únicos que existen. Podríamos aplicar audio, video, infografía forense, planimetría, moldeado, entre otros.
Aquí tenemos algunos métodos de fijación que pueden ser de utilidad. Encontramos en esta parte descripción escrita, que es de los más típicos. En ese caso voy narrando de lo general a lo particular los elementos que voy observando. Después la fijación fotográfica, igualmente debo de realizar fotografías panorámicas, después algunos acercamientos e incluso grandes acercamientos de algunos indicios. La fijación en tercera dimensión o infografía forense, en ocasiones se puede utilizar sobre todo en lugares muy pequeños, llamémosle un cuarto, tal vez de unos 2x2, 3x3, y en la parte central se coloca una especie de escáner donde genera un peinado en 360 y nos arroja una imagen en tercera dimensión con la cual nosotros podemos estar trabajando. Otra óptica para el abordaje de la infografía forense va a ser que se puede generar una reconstrucción a partir de una reanimación en tercera dimensión. También tenemos la fijación mediante planimetría, que como su nombre lo indica, consiste en la elaboración de ciertos planos. Obviamente aquí hay que mencionar dónde se encuentra la norte magnética, cuál es la escala utilizada y la simbología adecuada que voy a estar empleando en ese plano. La fijación fotográfica otorga la ventaja de que tiene audio y tiene imagen, y en ocasiones puede incluso sustituir la descripción escrita y la fijación fotográfica. La fijación por moldeado, resulta que en ocasiones hay ciertos elementos que no me los puedo llevar de la escena criminal para poderlos trabajar. Ejemplo, una huella de pisada sobre la tierra. Al tener yo este elemento, pues no puedo decirme voy a llevar 1 metro cuadrado, 1 metro cúbico de tierra y voy a elaborar mi peritaje con ello. Obviamente no se va a poder, porque al momento yo de querer extraer esa tierra, pues se va a borrar la huella de pisada. Entonces, que se utilizan algunos moldeados, por ejemplo, empleando yeso, empleando alginato, y de esa manera se obtiene un negativo de lo que era el indicio original y posteriormente se trabaja. Si bien existe un respaldo fotográfico o incluso por video, también es importante tener el moldeado para poder trabajar mucho más a gusto e incluso estar interaccionando con nuestros principios de criminalística, sobre todo el de correspondencia al modelo con el modelo que se obtuvo. Aquí encontramos algunas ilustraciones ejemplo. Imagen superior del lado izquierdo podemos destacar una reconstrucción en tercera dimensión. Imagen inferior del lado izquierdo, lo que tratamos de resaltar es la planimetría. Imagen inferior del lado derecho, la fotografía como tal. Y la imagen superior del lado derecho, el moldeado, ya con este elemento solidificado que vendría siendo a base de material de yeso. Nuestra quinta fase es la de búsqueda, tratamiento de las evidencias. Aquí es importante que yo determine mi método de búsqueda como tal. ¿Para qué? Para alcanzar estos objetivos, que es identificar este método al fin de que encuentre la mayor cantidad de indicios o todos los indicios que puedan ser de utilidad para la resolución de un conflicto que nos está planteando el derecho. Para esto, previamente ya se debió de haber asegurado, protegido y preservado la escena criminal, y durante el ejecutamiento de este método de búsqueda voy ahora a hacer lo mismo, proteger, asegurar y preservar todos los indicios y obviamente sumarlos a la cadena de custodia. Es importante mencionar que la cadena de custodia es la garantía que tiene el perito de las labores que está realizando. Por ello, la cadena de custodia inicia desde el momento en que detecta el indicio y se debe de generar su registro, y va a terminar hasta que el juez lo dictamine, ya se hace porque el delito caducó o porque ya se llegó a una sentencia como tal. Algunos métodos de búsqueda son los que tenemos aquí en pantalla. Por ejemplo, el método radial, el método en espiral, el método de punto a punto y el método de abanico se suelen estar utilizando en lo que son escenas criminales pequeñas,
llamémosle cuartos, llamémosle recámaras, llamémosle oficinas. Y ya cuando se encuentra un lugar mucho más extenso, normalmente lo que se utiliza es el método de zonas, es decir, se subdivide esa área en distintas zonas como tal y a partir de ahí se van empleando de manera subsecuente algunos de los otros métodos que estábamos comentando. Para los lugares más amplios y extensos, lo que se sugiere es emplear el método de cribas, que tiene la ventaja de generar un doble peinado, el método de franjas, sobre todo para el áreas de campo, terrenos amplios, donde varios investigadores van de manera paralela y en un sentido unidireccional avanzando para poder peinar completamente el área, y el método de cuadrillas o rejillas que se utiliza principalmente en las investigaciones con un enfoque de antropología forense. Otro punto que me gustaría resaltar es que el método que lleva por nombre punto a punto, en lo particular yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque resulta que el investigador no lleva una sistematización. De repente dice, mira un indicio, corre para allá, voltea, dice, otro indicio, corre para allá, regresa la mirada, dice, otro indicio, vuelve a correr para allá. Entonces, al ir de un lado al otro, es decir, del punto al otro punto, pues puede estar estropeando ciertos indicios que pueden ser muy pequeños, que pueden pasar desapercibidos ante su observación y por lo tanto es menester que no lo estemos empleando. Al menos esa es mi recomendación. Si se pudiera estar utilizando en un lugar muy pequeño, en un lugar que no tuviera muchos objetos, muchos muebles y que obviamente también la cantidad de indicios fuera muy pequeña. Entonces ahí sí se pudiera estar empleando. En otro caso, realmente no pudiera tener una adecuada... En otro caso, no pudiera tener un adecuado uso este tipo de método. Por ello, yo también les llego a comentar a este método como el método del encuentramiento. La sexta fase, que es la liberación del lugar de los hechos, aquí normalmente ya se terminó de procesar la escena, ya se recolectaron los indicios, ya se están empaquetando y embalando con su etiqueta correspondiente y ya están suministrados en la cadena de custodia. Entonces aquí lo que se realiza es una última reunión con los especialistas que intervinieron, llamémosle peritos, Ministerio Público, encargado de seguridad pública, primer respondiente, etcétera, y deben de coincidir en una línea de investigación. También se realiza un último examen visual para que de esa manera se detecte si aún existe algún elemento de interés que quede en la zona o completamente ya se va a liberar. También se debe de llevar a cabo la verificación personal de todos los elementos que se están obteniendo, comprobar que los indicios estén correctamente descritos, rotulados y empaquetados y levantar el contenido de los residuos que se hayan dejado, es decir, no dejar basura. Y también se toman unas últimas fotografías. ¿Con qué finalidad? De que yo pueda estar comparando las fotografías iniciales y las últimas fotografías después de que se procesó la escena criminal. La séptima fase es la de documentación y remisión de evidencias. Aquí, todo trabajo en el lugar del escenario delictivo genera una serie de documentos que tienen por objeto, obviamente, garantizar la correcta utilización de toda la información, reflejar la actividad llevada a cabo en el estudio de la escena del crimen, observar los requisitos procesales necesarios con el objeto de garantizar la conservación, integridad y continuidad de la evidencia a fin de que puedan ser utilizadas por los tribunales como base de la sentencia judicial, prácticamente la cadena de custodia. Es importante también agregar ahí que si me falta algún documento que no esté correctamente firmado, que no lo haya integrado como debe de ser, ese es el momento idóneo para realizarlo, ya que posteriormente, si no se lleva a cabo esa labor, pues obviamente estos elementos suministrados no van a tener cabida dentro del proceso penal. Por otra parte, o cambiando de tema, dentro de la criminología, vamos a decir que la criminología
se encarga de investigar el fenómeno criminal. ¿Y cómo lo va a estar investigando? Obviamente aplicando sus técnicas metodológicas con el objeto de generar y aportar conocimientos certeros y fiables. Es por esta razón que la criminología no adivina, sino que realmente tiene un sustento científico. Para esto, en una investigación criminal, yo debo de saber cuáles son los niveles de interpretación dentro de la criminología, los cuales son tres. El primer nivel, que es la interpretación conductual, es decir, me voy a centrar en la conducta antisocial, el crimen propiamente, es decir, ocurrió un robo, un secuestro, etc. El segundo nivel es la interpretación individual, que va enfocada al criminal, es decir, es el ladrón, es el secuestrador, es el asesino, etc. Y el tercer nivel es una interpretación general, donde vamos a hablar en el conjunto de la criminalidad, tomando en consideración la globalidad de conductas antisociales y también de criminales. ¿Por qué es importante esto? Ya que al inicio de una investigación me van a solicitar que determine seguramente causas de muerte, que determine el perfil del asesino, que determine la relación víctima-victimario, que determine el estado de peligrosidad, que proponga cuál es un panorama delictivo para la siguiente semana, etc. Entonces, dependiendo de lo que se me esté solicitando, yo debo de considerar cuál va a ser el nivel de interpretación que me corresponde. Para ello, en este primer nivel, que es el del crimen o de la conducta como tal, debo de saber que hay un enfoque propiamente criminalístico donde yo debo de conocer el qué, el quién, el cuándo, el dónde, el con quién, etc. Y por lo tanto las técnicas metodológicas van a ser 100% de criminalística o de ciencias forenses. Mientras que por otra parte, cuando van vinculadas al por qué se cometió este evento criminal, es decir, sobre el móvil, sobre tal vez algunos tintes de causas y factores, pues los que más me van a estar interesando son las técnicas metodológicas de un índole biopsicosocial. También, al momento de que yo abordo el segundo nivel de interpretación, es decir, hacia el criminal, pues tengo que utilizar técnicas metodológicas, históricas, sociológicas, biológicas, psicológicas. ¿Con qué fin? Obviamente para conocer al sujeto y de esa manera entender qué es lo que hizo, por qué lo hizo, para qué lo hizo y ver qué tan peligroso es este sujeto y a partir de ahí proponer un tratamiento de rehabilitación cuando se encuentra en el centro penitenciario. ¿Cómo se genera esto? En términos sencillos, tenemos dos tipos de factores básicamente, los endógenos y los exógenos, para no complicarnos nuestra existencia. Resulta que cuando una persona se deja guiar principalmente por sus factores endógenos, es decir, su personalidad, sus traumas, su físico, sus problemas hormonales y ese tipo de cuestiones, pues realmente son difíciles de cambiar y por lo tanto eso le genera un mayor grado de peligrosidad a este sujeto. También es necesario conocer el grado de violencia, la adaptabilidad criminal que pudiera tener, entre otros detalles. Pero para no confundirnos, pasémonos ahí. Y la otra cara de la moneda pues van a ser los factores exógenos, es decir, la pobreza, la clase social, el partido político, la religión y todos estos elementos también juegan un papel importante para la comisión de eventos delictivos. Si yo lo pongo en una balanza y resulta que pesan muchísimo más los factores exógenos, pues seguramente voy a poderlo rehabilitar de una manera mucho más sencilla con una terapia social, con participación obviamente de trabajo social, una integración en algún grupo, apoyándolo con la educación, etcétera, y poder salir adelante. Y obviamente el grado de reincidencia pues va a ser ligeramente menor. Por otra parte, cuando estos elementos exógenos pesan menos y lo que más va a estar en juego suelen ser los elementos endógenos, pues entonces sí, yo considero que se trata de una persona con una peligrosidad mucho mayor en comparación con el primer elemento abordado, porque normalmente su talla, su sexo, su edad y algunos otros elementos no se van a poder cambiar.
ya son inherentes a este sujeto y por ello el tratamiento debe ser ahora de una manera integral. También no vamos a esperar que se rehabilite al 100%, pero sí que lo podamos controlar al menos durante su estancia en el centro penitenciario. En el tercer nivel, que tiene que ver con la criminalidad, aquí sobre todo yo voy a estar estudiando las conductas criminales de manera conjunta y también lo que pueden ser los delincuentes o los criminales de manera conjunta en un lugar y en un tiempo determinado. Algo importante es que aquí sobresalen las técnicas metodológicas, sociológicas de encuestas y estadísticas. Cabe mencionar que sobre todo aquí vamos a estar trabajando con incidencias, con porcentajes, con estadísticas, con frecuencias, con lo que van a ser distintos eventos delictivos, distintos grupos que están operando en una área, luego migran a otra, etcétera, y de esa manera se puede generar también una estadística georreferenciada que aporta mucha investigación en relación a nuestras investigaciones. Las técnicas metodológicas que se emplean en el campo de la criminología se dividen en dos grandes grupos, lo que va a ser los métodos sociológicos y los métodos antropológicos. Para no confundirnos, vamos a entender que los métodos sociológicos son aquellos que se pueden estar aplicando a dos o más personas, por ejemplo, a la víctima y al victimario, o simplemente personas que viven en una comunidad o a un grupo de delincuentes o a algún grupo dirigido hacia la ciudadanía de manera puntual. Las técnicas metodológicas que destacan aquí puede ser la encuesta. Si a ti te realizan una encuesta es con la finalidad de conocer tu perspectiva, ¿verdad? Es decir, tu opinión, tu parte subjetiva de cómo te sentiste, de cómo lo pasaste, cómo lo viviste, cuál fue tu experiencia en términos sencillos. El análisis de casos particulares, en este sentido, podemos abordarlo desde dos ópticas. Una, donde resulta que hay un delincuente y este delincuente ha generado un delito, dos delitos, tres delitos, cuatro delitos y por lo tanto estos delitos o estos escenarios se empiezan a comparar para ver qué elementos reúnen en común y estos elementos forman parte de su modus operandi como tal. Otro objetivo del análisis de casos particulares puede ser que tenga dos o más delincuentes, pero que están llevando a cabo eventos delictivos similares, es decir, tengo el asesino 1, el asesino 2, el asesino 3 y me doy cuenta que reúnen ciertas características y a partir de esas características puedo yo plantear algunas hipótesis relacionadas con el perfil del asesino, por dar un ejemplo. En el caso de la microsociología, normalmente aquí lo que se realiza son investigaciones cara a cara, es decir, el investigador llega y se sitúa a una sociedad pequeña, llamémosle el barrio, la colonia, la escuela, la empresa, y a partir de ahí hace unas investigaciones principalmente interactuando, acercándose a una persona, genera un vínculo de confianza, genera una conversación para que de esa manera se nutra de datos interesantes sobre algún fenómeno delictivo que pudiera estar presentándose y a partir de ahí genera una descripción de sus observaciones. La otra cara de la moneda que tenemos en relación a la microsociología, que es un poco más práctico en las áreas de seguridad pública, son las famosas operaciones encubierto, donde aquí el investigador se hace pasar por un delincuente e interactúa con la célula delictiva y a partir de ahí conoce cómo es el ambiente de ellos, entonces sabe dónde operan, cómo operan, cuándo operan, quiénes integran, etc. Y por lo tanto también forma parte de este elemento. Y la estadística, al final del día, es generar datos, tablas, gráficas con el objeto muy puntual de que se pueda tener la toma de decisiones. ¿Por quién? Principalmente por los mandos, el gobernador, el jefe de Estado, el secretario de Seguridad Pública, el jefe de la Seguridad Nacional o dependiendo cuál sea el representante de interés en este caso. Los métodos antropológicos van a estar enfocados a una sola persona a diferencia de los sociológicos. Aquí podemos tener somáticos y biológicos con la finalidad de que yo pueda conocer
cuáles van a ser las características físicas de una persona e incluso con estos generar una identificación del sujeto por medio posiblemente de antropología física, antropología forense y abordar ese elemento. La psicología en este sentido tiene un impacto en que yo tenga que conocer cuál es el desarrollo cultural de las personas, ya que el desarrollo cultural va a tener un impacto directo con la psique de estos sujetos. Ejemplo, si yo crezco en una sociedad donde para mí es correcto emborracharme y llegar y golpear a mi pareja, porque así lo hizo mi padre, porque así lo hizo el padre de mi padre y el padre de mi padre de mi padre, pues obviamente para mí se vuelve algo normal, algo cultural, algo que yo tengo que repetir o puedo repetir. ¿Y cuál resulta el conflicto? Que en ocasiones las personas salen de su núcleo cultural y empiezan a querer repetir estos elementos. Entonces ya no hay cabida para la protección de usos y costumbres para llevar a cabo estos elementos. Y por ello podemos tener ya la constitución de eventos delictivos. Y lo que viene siendo el psicoanálisis, principalmente el enfoque que le damos es para conocer todos aquellos elementos que están englobados en el inconsciente y en el subconsciente. Resulta que cuando yo hago algo, digo algo, platico de algo, pienso en algo, lo que tú gustes, la mayoría de estos elementos están controlados por el inconsciente. Se dice que solamente del 5 al 10% de todo lo que hacemos es consciente, mientras que el otro 90-95% pues lo hacemos de forma automática. Por ello es que en esta parte resulta interesante profundizar para conocer cuáles son los deseos reprimidos, los motivos y demás que tiene una persona al momento de estar relacionándose con un evento delictivo.